Bueno, vamos a ver cómo pensaron los historiadores este pasado industrial, industrializador, estos resultados humanos de la revolución industrial. Durante mucho tiempo, lo que prevaleció fue la literatura, el registro impresionista, y se publicaban en los periódicos ingleses. Les puedo dar un ejemplo: Dickens, que en algún momento cuando fui ayudante de esta asignatura lo leía, en el cual se veía y se conmovía a la gente que compraba los periódicos que no podrían haber existido antes de la Revolución Industrial, se conmiseraban de cómo se degradaba la vida de las personas en los ámbitos urbanos. No solo se degradaban las condiciones, no solo estaba el problema de la taberna, no solo estaba el problema de la suciedad urbana, que tenía otro punto de evidencia con respecto a la suciedad en el campo, sino que también se degradaban las costumbres, por lo que hablé en el video pasado de la taberna, de toda la condena al alcoholismo y de todo esto que además era una realidad. Les recomiendo una novela de Charles Dickens, Tiempos difíciles, que pinta además un paisaje industrial que es feo, es estéticamente desagradable. Eh, y Thomas Carlyle, un historiador muy importante, en esa época, ¿no? Escribía, digamos, en términos condenatorios de todo lo que estaba pasado, con una visión romántica de un campo en el cual se pintaban paisajes verdes maravillosos, versus una sociedad que estaba arruinada por el humo del carbón industrial. ¿Mm? Estaba lleno de smog, como pasaba hasta hace un tiempo en Londres y otras ciudades industriales de Europa. Bueno, esto es lo que prevalece en el primer momento. Un registro, digamos, impresionista, fuerte, de condena y de preocupación sobre cosas que estaban pasando. Lo que, y esto es acompañado ideológicamente, no tanto por los historiadores, sino por los políticos, por los ideólogos, por las personas que no investigan, o si investigan lo hacen con una pretensión, digamos, más de demostrar lo que ya saben. Esto es, eh, hay dos maneras de investigar algo. Una suspendiendo el juicio y estando preparado para una sorpresa, y otra es investigar algo sabiendo lo que se va a descubrir. Yo estoy muy a favor de los primeros, no solo porque es más divertido, sino porque es más auténtico, ¿no? Y eso, en eso consiste una verdadera investigación. Bueno, no es que se trataba de gente maléfica, sino que se trataba de gente que creía en determinadas cosas, incluso en muchos valores muy interesantes, como el patrimonio famoso, los pozos Webb, que eran miembros del Partido Socialista Británico, del Partido Laborista Británico, ¿no? Y empezaron a investigar las consecuencias sobre la clase obrera, y las conclusiones que sacaban eran conclusiones lamentables desde el punto de vista de la suerte de los trabajadores. No nos olvidemos que Engels, el hombre que financió toda la vida a Marx, Engels era hijo de un gran industrial. Eh, no podía haber financiado al marxismo si no era rico. Digamos, como hijo de un gran industrial, sostenía a Carlos Marx, que trabajaba en contra del capitalismo en la Biblioteca de Londres, ¿no? Pero alguien le tenía que pagar a la familia de Marx, y a alguien tenía que sostener más o menos la existencia de este hombre que estaba ocupado en ver cómo era este nuevo mundo, ¿no? Bueno, Engels lo admiraba y él mismo contribuía en sus obras, fue coautor de muchos trabajos, y uno de los trabajos que hizo el propio Engels fue una averiguación sobre las condiciones de vida de la clase obrera en Inglaterra, que además conocía muy bien porque él era parte de la patronal, ¿no? Eh, bueno, lo que tenía la sensibilidad de la patronal, quiero decir, tenía además el conocimiento directo. Bueno, este escenario de una perspectiva catastrófica con respecto a las consecuencias humanas de la revolución industrial es el que prevalece, y es además el que lleva la razón en buena parte de la historia del siglo XX, particularmente en lo que se refiere a la primera mitad del siglo XX, sin que la segunda mitad haya sido un paraíso. Lo que ocurre
es que pasado el tiempo, hubo historiadores que se empezaron a preocupar ya desde una perspectiva un poco más profesional por medir las cosas que yo refería en el anterior video. Empezaron a ver, pero ¿cómo es esto? Aún en situaciones de posibilidad de opción, hay mucha gente que prefiere vivir en la ciudad porque encuentra ámbitos recreativos que en el campo no encuentra. Fíjense cómo se traslada el eje de análisis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se tenía una nueva evidencia. Aun cuando coyunturalmente existiera la posibilidad de volverse al campo, parece que el campo no era tan lindo como era imaginado por los literatos de la primera mitad del siglo XIX. Parece que por lo menos la gente, equivocada o no, no quería volver al campo. Quizá porque no podía, quizá porque no podía encontrar medios de subsistencia, como bien ilustra la literatura que ustedes tienen para leer. Pero también porque estamos viviendo ya una nueva realidad. En primer lugar, hay una aculturación, hay un acostumbramiento urbano a la vida urbana que implica un punto importante muchas veces en retorno. En segundo término, la cantidad de bienes y servicios reales que tienen, de la cual disponen en las ciudades, son mayores. Las posibilidades de esparcimiento también son mayores, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, donde hay una mejora significativa de los consumos, de la sofisticación y de el abaratamiento de la vida. ¿Por qué se da este abaratamiento de la vida? Abaratamiento de la vida no es que se podían ir de vacaciones todos los años, no se iban nunca de vacaciones. Abaratamiento de la vida quiere decir que el trigo vale menos. ¿Y el trigo para qué sirve? Para hacer el pan. ¿Y de dónde viene el trigo? Viene de Argentina. Bueno, viene de muchos lugares. Pero lo digo para referirnos a nosotros. Viene de Canadá, viene de Estados Unidos, viene de Europa continental misma y viene también de Argentina, viene de Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Que es más barato vivir. Esto tiene dos modos de ser encarado. Uno es pensar en el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Se puede pagar menos salario porque la vida es más barata, o por lo menos los salarios no tienden a crecer tanto porque las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo son más favorables. La gente vive con menos comida, por ejemplo. Con igual o más comida, pero le cuesta menos. Le cuesta menos porque es una cosa es producir las afueras de Londres y otra cosa es producir en la pampa húmeda argentina que ustedes conocen. Sigue siendo más barato hoy producir en la pampa húmeda argentina o en las grandes llanuras del mundo que en los ámbitos más acotados del viejo continente. Y se había dado cierta especialización en el caso de Gran Bretaña con respecto a ser proveedores de manufacturas a cambio de materias primas, como decíamos. De manera que la vida es más barata. Y junto con el abaratamiento del alimento hay otras cosas que comienzan a abaratarse y hay una mejora relativa objetiva en la cantidad de consumo que puede tener cada persona, cada familia, en la segunda parte del siglo XIX. De manera que para la segunda mitad del siglo XIX comienzan a tener razón los optimistas, comienzan a tener razón mucho más fácilmente los optimistas. Constatada esta victoria de parte de los optimistas, ocurre que aquellos que son más críticos del capitalismo o que tienen menos simpatías con el capitalismo, eh, empezaron a refugiarse en argumentos de tipo cualitativo. Entonces, dejaron de hablar de nivel de vida, una cosa que podía más o menos mensurarse estadísticamente por la cantidad de consumo, y empezaron a hablar de calidad de vida, con el siguiente argumento, que es el siguiente. A medida que la persona dispone de más bienes y servicios, no necesariamente tiene mejor calidad de vida, porque puede ser más infeliz. Y aquí estamos en un terreno de subjetividad que es polémico, pero que es el que quería yo enunciar en este momento. Ahora, en la última parte me voy a referir a la dimensión crochiana, que en definitiva está implícita en lo que acabo de decir también, de cómo se consideró el progreso industrial y el desarrollo capitalista a lo largo de la historia
de la humanidad, con especial referencia al periodo de la industrialización.